estoy cantando hoy por ser día de mamá. Pichikop wash come share with care. Pichikop you can with Ginny. Pichikop wash come share with care. Pichikop you can with Ginny. Pichikop you can with Ginny. Ring ring elevator. Pichikop you can with Ginny. Ring ring elevator. Kawak'anta kunchalal janaj nim loq'manik awajataj chipan la q'ab' reh la q'iij reh ro'na qatioysam awajat ru'um are' jat wulkat xa ya' q'iij nawoy'em la q'orik kinqab'anan la q'iij reh ro'na. Qapaj kaan ato'onik cha b'an compartir la q'orik qa'nan la q'iij reh ro'na, chab'an etiquetar janaj awuch'ajal, kore'eet jat k'ujtaneer chetaq la enlace lo' ku k'ut je'lam taqee' raj are' jat rikamaj arawaj la q'orik qa'nan la q'iij reh ro'na ron qaq'awch'ik la naq'ach tz'iib' chiriij la poqom k'orb'al qoy'em la no'oj qaye'em reh la q'iij reh ro'na chikamaj qajoj raj qani'msam riq'orquil chi ja'ar qak'axamam qa'rikoor wul qak'orb'al y qa'rikoor ar inqakojom. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, agradeciendo desde ya la presencia y la sintonía a este en vivo que teníamos preparado el día de hoy. Pues invitarle a usted para que comparta nuestra transmisión, deje un me gusta, deje un comentario desde donde pues visualiza nuestra transmisión del día de hoy. Pues el tema que nos reúne es hablar un poco sobre el alfabeto Pocomam. Es importantísimo, creemos importante empezar a dar información, a socializar contenido relacionado con el idioma, para entender también cómo funciona el idioma Pocomam. En 2 sesiones anteriores hablábamos sobre la historia del pueblo Pocomam, en qué documentos se mencionan, cuál es la región, y pues hablamos de una dinámica muy interesante, que el idioma Pocomam pues se ubica ancestralmente pues en el pueblo Nimpocom de las Verapaces. Por situaciones bélicas o migración, pues de alguna manera un grupo se desplazó hacia el centro del país, asentándose alrededor del lago de Amatitlán, lo que hoy ahora es Mixco, Chinautla, los que estamos en Palín Escuintla, también los que se fueron a otro departamento que hoy es Jalapa, San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula y San Carlos Alzatate. Entonces, en totalidad somos 6 municipios reconocidos como pueblo Pocomam, y de alguna manera compartimos un código, un medio de comunicación que es el idioma, y pues sobre ello pues vamos a hablar un poco el día de hoy. Entonces, agradecerle a usted por estar acá presente. Déjenos un comentario, un me gusta, díganos desde dónde está visualizando nuestra transmisión, y pues si hubiera alguna consulta en el proceso, pues con gusto nosotros vamos a responder. Entonces, hemos titulado el día de hoy nuestro tema como Nak'achtz'im Pampokon Korwal, que sería el alfabeto maya Pocomam. De igual manera, si usted no sigue nuestra página, pues lo invitamos a dar un me gusta, y así pues no se pierde ninguna información sobre el idioma, y pues de igual manera puede encontrar recursos gratuitos
para la enseñanza del idioma Pocomam, desde afiches, hojas de trabajo, enlaces, videos y una serie de materiales que hemos ido creando para que se haga más fácil el aprendizaje, la enseñanza y como un recurso también para el docente, para el padre de familia o usted que desea aprender el idioma, pues puede encontrar una serie de recursos que le pueden ser útiles. Entonces vamos a dar inicio, pues como mencionaba, geográficamente el idioma Pocomam pues está distribuido totalmente diferente como los demás pueblos. Vemos al pueblo Cachiquel, por ejemplo, que hay un departamento y municipio que colinda uno con otro. Vemos los pueblos quiché y pues toda esa región del occidente, pues la mayoría de los pueblos mayas pues están colindando y están cerca. El caso del Pocomam, pues su situación geográfica pues está un poco dispersa. En Escuintla, pues habemos los Pocomam del sur, que sería Palín Escuintla específicamente. En el área centro está lo que es Chinautla y Misco, pero aunque pareciera que está en un departamento casi que colinda con otro, pero la distancia en kilómetros pues es un poco larga y pues eso de alguna manera durante la historia la comunicación no fue tan constante. De igual manera, ya en Jalapa pues se asienta también el pueblo de San Pedro Pinula, que Pinulja le hemos denominado en Pocomam, Tahuichilotepec, que sería San Luis Jilotepeque, y el pueblo de Alzatate. Entonces, entre estas regiones de Escuintla o de Guatemala hacia Jalapa, pues hay un poco más de 150 kilómetros para llegar a San Pedro Pinula, San Carlos Alzatate, incluso San Carlos Alzatate está un poco más distante de San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque, entonces estamos muy dispersos y pues esto de alguna manera ocasiona ciertas situaciones dentro del idioma y ciertos cambios y tal vez para los que son hablantes del Pocomam y han tenido contacto con algunos otros hermanos Pocom de alguna otra región, tal vez hemos tenido la experiencia de tener una conversación y comprendemos un cierto porcentaje de la información que transmiten, pero hay palabras o hay sonidos que de alguna manera a veces no nos es fácil reconocer o no está dentro de nuestro inventario de palabras o sonidos, porque todo eso ocurre a través de ciertas situaciones que ocurren durante la historia. Y pues acá tenemos en pantalla ciertas causas del por qué las regiones o los pueblos que conforman un pueblo en sí pueden cambiar en su cultura, en su idioma y en otras prácticas, pero eso no quiere decir que dejan ser parte de un pueblo mayor, en este caso el pueblo Pocomam. Es decir, los 6 municipios donde se habla el idioma Pocomam, pues somos un solo pueblo, el pueblo maya Pocomam, pero estamos divididos en 6 municipios o estamos asentados en 6 municipios. Cada municipio tiene su propia cultura, sus propias prácticas, sus propias tradiciones, sus costumbres, pero hay algo muy importante que nos vincula y que es el idioma. Entonces, ¿qué hace que ocurra esos cambios dentro de los pueblos o dentro de las poblaciones de un pueblo en sí? Pues la migración. Durante la historia, pues los pueblos en Guatemala han migrado de un territorio a otro. Esto pues pueden ser por muchas causas, pueden ser por situaciones bélicas, es decir, guerras entre un pueblo con otro, o por situaciones climáticas también, o por sequías, o por la búsqueda de un territorio que les ofreciera mejores condiciones para poder florecer como pueblo. Entonces, ante esa situación, pues se sabe que el pueblo Pocom o todos los que estamos conformados en Palín, en Chinautla, en Misco, Alzatate, San Carlos, San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque, pues los registros indican que pues en algún momento hubo un fragmento de este pueblo Pocom que estaban ubicados en las Verapaces, que era el Nin Pocom, pues se desplazaron y pues buscaron otras oportunidades y pues podríamos intuir de que esa distribución, ese grupo que se desprendió, pues también se fue dividiendo a lo largo de su trayectoria y asentarse en estos espacios que históricamente hemos estado el pueblo Pocomam.
También otra de las situaciones que pueden sufrir hacer estos cambios es la cuestión geográfica, es decir, llegamos a un territorio cálido donde crecen plantas, hay el hábitat de otros animales que posiblemente no vamos a encontrar en un espacio un poco más frío o en tierras templadas. Entonces, toda esa condición geográfica desde montañas, el tipo de suelo, la naturaleza, la flora y la fauna, pues también empiezan a condicionar dentro de los idiomas ciertos cambios, es decir, la necesidad de nombrar de alguna manera una planta, un animal o algún elemento que pues inicialmente no estaba en nuestro inventario de palabras y pues hay una necesidad de nombrarlos y darles un significado. Y puede ser que una planta, un animal pues que se nombró en San Pedro Pinula o San Carlos Alzatate, pues no era de su hábitat en Palín Escuintla y entonces encontramos de que se menciona de una manera diferente. O puede ser que hay animales también que son del mismo conocimiento, pero surgió una forma de nombrarlo en San Luis y otra forma en Palín y otra forma en Chinautla. Y entonces, al momento de utilizar esas palabras dentro de esa comunidad específica, pues se vuelve convencional. Pero ya cuando tenemos contacto de un pueblo a otro, entonces nos resulta a veces un poco extraño decir, bueno, ¿por qué lo dicen así si nosotros lo decimos de esta manera? Entonces, la cuestión geográfica también condiciona de alguna forma esos cambios que surgen dentro del idioma. También otra de las situaciones es el trabajo, es decir, la actividad laboral que hacen estos pueblos. Por ejemplo, en Misco y en Chinautla, y por ejemplo, que colindan y están cerca, pues se han dedicado a, principalmente Chinautla, por ejemplo, al arte en barro. Es decir, todo ese material, el procedimiento, los recursos que utilizan para poder producir el artesanía en barro, que no lo hace Palín Escuintla, entonces no vamos a tener las formas de nombrar esos elementos porque no es nuestra práctica. Pero en Palín, por ejemplo, se desarrolló la tejeduría el telar de cintura, donde se elaboran huipiles, se elaboran paños, se elaboran fajas y una serie de partes, digamos, de la indumentaria que pues son propiamente hechos con hilo y es una transmisión ancestral. Entonces, todos esos procedimientos, también los materiales que se utiliza para la producción de los tejidos, pues sí, en Palín tenemos un nombre específico a cada material, pero lo que en San Luis Jilotepeque, por ejemplo, que no es área de tejeduría, pues no lo van a tener. Entonces, ni en Misco, ni en Chinautla, ni en Alzatate. Pero digamos, si nos vamos a la región de San Luis Jilotepeque, que pues también producen artesanía en barro, pero cambia un poco el material del barro que utilizan, el estilo, el procedimiento y otros recursos, cambia un poco. Hay situaciones que sí son compatibles y otras que no, pero también San Luis Jilotepeque pues también es productora digamos, también de las piedras de moler, es decir, tienen como producción laboral o una actividad que es la cantería. Entonces, ellos que perfeccionaron ese arte, la capacidad de crear piedras de moler y otros materiales relacionados con, entonces nosotros no lo va a tener Palín, no lo va a tener Misco ni Chinautla porque no es nuestra situación laboral o nuestras actividades que por herencia se han ido practicando. Entonces, la otra situación es la incomunicación entre grupos, es decir, el no contacto entre un grupo a otro por la distancia o por situaciones geográficas, por el traslado. E imaginémonos años atrás cuando las carreteras no existían, lo que implicaría llegar hasta Misco, lo que implicaría llegar hasta Chinautla, hasta San Luis Jilotepeque. Entonces, esa situación de no poder tener contacto y no tener comunicación entre los pueblos también generan ciertos cambios a la larga, pero esos cambios no los vemos como una situación negativa, al contrario, lo vemos como una riqueza dentro del idioma porque ya con los estudios actuales nos damos cuenta que una forma, digamos, para nombrar un elemento, una cosa, un animal o un objeto, pueden mencionarse de 2 hasta de 3 formas. Entonces, nos permite ampliar nuestro vocabulario y nuestro conocimiento de cómo nosotros podemos referirnos a algo. El otro punto es la interferencia lingüística. Es decir,
los pueblos colindamos con otros pueblos, a veces son de nuestra misma cultura, de nuestro mismo idioma, pero también podemos colindar y pues con otros pueblos que son de otro idioma. Por ejemplo, Palinescuintla colinda con el pueblo cachiquel de Santa María de Jesús. Entiendo que también Misco y Chinautla colinda con otros pueblos cachiquel. En caso de Pinula y San Luis Jilotepeque, pues entre ellos colindan, pero no hay otro pueblo. Alzatate, por ejemplo, pues colinda con el pueblo Xinca. Entonces, ese contacto entre pueblos diferentes a veces generan ciertos cambios o un pueblo, por ejemplo, Pocomam, adquiere una estructura morfológica o de sonido o de una palabra de otro idioma que con el cual colinda, entonces lo adopta y lo introduce dentro de su idioma y pues resulta que se vuelve normal, la población lo menciona, lo utiliza y pues se vuelve parte de, pero resulta, si hacemos un rastreo de ello, pues resulta que viene de otro pueblo. Por ejemplo, el Xunacat es cebolla, sabemos que en náhuatl es Xunacatl, entonces un poco de la historia, digamos, el idioma náhuatl, hay un registro dentro de las formas en que nombramos ciertos elementos en Pocomam que provienen del náhuatl. Por ejemplo, venado, Quej es el nombre por excelencia entre el pueblo maya para mencionar al venado, pero también nosotros dentro de algunos pueblos Pocomam, pues decimos Mazat al venado y que viene de Mazatl, por eso, por ejemplo, Mazatenango, lugar de venados, entonces viene de raíces náhuatl. Entonces, y sucede, eso es parte del contacto y de la interferencia lingüística que puede suceder. Otra situación es el cambio lingüístico, es decir, las generaciones de alguna manera introducen ciertos cambios fonológicos de sonido o de otra estructura y pues eso hace necesario de alguna manera empezar a ordenar y establecer ciertas formas de uso del idioma para que los cambios no sean tan abruptos y que en algún momento pues sea bastante significativo el mismo. Entonces, recordemos que los idiomas son cambiantes, van cambiando de generación en generación. Un ejemplo, el español que se habla actualmente no es el mismo que se habló hace 500 años con la llegada de la invasión por los españoles. Entonces, para entender ese tipo de idioma, pues se necesita de una ciencia, de una disciplina que se llama paleografía para entender ese texto antiguo y así sucesivamente los idiomas mayas también han tenido esos cambios a lo largo de la historia y pues hay registros en textos de la colonia, pues hay necesidad de investigar y cotejar para entender. Entonces, el idioma es cambiante y las culturas también van adoptando nuevas situaciones de acuerdo a su realidad y cada generación va generando esos cambios dentro del idioma. Algunos pues permanecen, son significativos y pues permanecen a lo largo de la historia, otros pues que son momentáneos y desaparecen en algún momento. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque creo necesario entender que todos los pueblos, los idiomas del mundo han pasado por una serie de situaciones y históricamente hablando y donde ha condicionado y ha afectado su situación y para comprender el por qué están o son así en la actualidad, porque dependen también de una situación que pues hayan experimentado a nivel lingüístico, a nivel poblacional, político, social y cultural. Entonces, todo eso influye para que entendamos cómo está la situación en la actualidad. Agradecemos a Karina Perdomo. Buenas noches, profe, nos dice desde Matitlán, saludos. Buenas noches, espero que la información que compartamos el día de hoy sea de utilidad y pues que nos ofrezca ciertas herramientas y recursos para nuestras actividades académicas, sociales, culturales o para la enseñanza del idioma también. Entonces, bien, vamos continuando entonces. Dentro de ello, pues, cuando estos cambios se comprenden, pues es necesario también, como podemos saber, todos los idiomas del mundo tienen un grupo de símbolos, signos o letras que nos permiten la comunicación. Es decir, al definir una cantidad de letras para que se tome como un alfabeto
y con eso vamos a nosotros aplicar la escritura, vamos a nosotros poder comunicarnos en la escritura y en la lectura, pues se hace necesario un estudio previo para definir cuáles serían esos símbolos y los valores que deberían de tener para que sean útiles y no generen confusión entre los hablantes. Es decir, los idiomas en la manera de la oralidad, pues se utiliza, cada quien tiene una forma de pronunciar las palabras. Por ejemplo, en español, pues cuando nos comunicamos dicen va que sí, verdad o verdad. Entonces, y nos entendemos, sabemos el mensaje, el significado o lo que quiere transmitir la persona con quien estamos hablando, pero no le ponemos mucha atención porque nosotros estamos dentro de ese contexto y sabemos lo que nos quiere decir. Pero si usted va al momento, va a redactar un documento, una carta, un informe o algo, y va a escribir usted esa palabra, usted no lo va a colocar como va, o va que sí, o verdad que sí, sino que usted lo va a colocar verdad que sí. Es decir, usted está consciente que al momento de utilizar el idioma, de forma oral lo usamos como lo hemos aprendido, pero cuando estamos en el momento de escribir o hacer uso de ciertas reglas, entonces nosotros aplicamos esas reglas, lo escribimos correctamente y todos los idiomas pues pasan por ese proceso. Dentro de un alfabeto, es decir, se le dice alfabeto práctico a ese grupo de letras que usted le enseñan en la primaria. Hablemos del caso de Guatemala, el español, lamentablemente solo el español se enseña desde primero, debería ser el idioma de cada región, pero digamos, cuando uno experimenta ese proceso de lectoescritura, de los 28, 27 o la cantidad de letras que conforman el alfabeto, pues nos van enseñando uno por uno. Y los maestros pues se encargan de enseñar la parte de sonido, de cómo se pronuncia, hacemos ejercicios, nos estimulan para que nosotros comprendamos que cierta figura representa la A, cierta otra figura representa la E, es decir, eso se llama conciencia fonológica. Entonces, igual sucede con el Pocomam, pero el hecho que usted tenga a la mano una cantidad de letras que conforman al alfabeto y le dicen, bueno, estas son las letras del alfabeto y esto es lo que tiene que enseñar, tuvo que haber pasado por una serie de análisis. Esos elementos o esas letras que están representando un sonido se les llama fonemas. ¿Y qué es un fonema? Un fonema es un sonido que tiene la capacidad de hacer una diferencia de significado. Pero a veces esos sonidos tienen una cierta variación en su pronunciación que no afecta y esa variación no ofrece una diferencia de significado, simplemente es una variante más de un sonido en específico. Vamos a ver un ejemplo. Acá, vamos con el español, tal vez con el que tenemos un contacto más rápido para luego pasar con el Pocomam. Esta es una técnica que se llama pares mínimos en lingüística. Por ejemplo, acá tenemos dos. Tenemos pato. Si usted escucha pato, cierra los ojos y dicen pato, usted se hace la imagen de un animal con alas, con patitas así, tipo aletas, con un pico largo, y pues se puede imaginar de cualquier color, negro, blanco o de colores o cafés. Va a depender de la experiencia que usted haya tenido con ese animal, pero usted sabe que es un pato. Pero si yo la digo gato, su imagen mental ya no va a ser el mismo animal, va a ser un gato. Ah, bueno, tiene sus orejitas, tiene bigotitos, garras y pues atrapa ratones. Entonces usted ya sabe a qué nos estamos refiriendo. Pero ¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Si nos damos cuenta en este ejemplo, acá, por ejemplo, pato, gato, lo único que diferencia en la estructura de cada palabra es la primera letra, es decir, el primer sonido. Pato de P, es decir, ese sonido, si yo lo sustituyo por otra que sería la G, acá hay dos sonidos diferentes y el hecho que yo cambie un sonido por otro y al momento yo pronunciar una palabra
cambiando solo un sonido, y yo me imagino y sé que cambia el significado, entonces esto es un fonema, porque es decir, la P o el sonido que le han atribuido como símbolo P, si yo lo cambio por otro, me está cambiando el significado. Es decir, si nos damos cuenta, la P cambia a T, O. Aquí en la segunda simplemente solo la G se cambia, A, T, O se mantiene. Entonces, es decir, P y G son fonemas porque tienen la capacidad de, al intercambiarse en una estructura similar, están cambiando de significado. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, mesa, masa. Si nos damos cuenta, entre toda la estructura de la palabra, lo que cambia es la vocal. Una E por la A. Y lo demás, pues se mantiene la M, la S y la A. Entonces, yo me imagino, yo escucho o leo mesa, yo sé que está hablando de una superficie donde colocamos cosas y tiene sus patas. Pero si yo esa E lo cambio por una A, yo diría masa, ya no estoy hablando del mismo objeto. Es decir, ya sé que estoy hablando de la sustancia de lo que es del maíz, es decir, algo que usamos para tortear o para otro tipo de material, pero estamos conscientes de qué nos estamos refiriendo. Es decir, la E y la A también son fonemas, porque ellos independientemente, si yo sustituyo uno de ellos en una estructura similar, resulta que me cambia el significado. Entonces, veamos otro ejemplo. Usted puede hacer su práctica ahí en casa y pues buscar otras palabras, solo intercambiando estas letras que yo les muestro, los que están en azul, y pues si tienen algún otro ejemplo, pues colóquenlo en el chat y pues así vamos compartiendo. Por ejemplo, la palabra casar y casar, la primera pues se refiere a matrimonio, la segunda se refiere a atrapar animales, para, digamos, la caza, pero nosotros en Guatemala, por ejemplo, no hacemos tanta diferencia entre S y Z. Pero si vemos a un hablante de español que no sea Guatemala u otro país de Latinoamérica, ellos sí hacen bastante, digamos, utilizan bien marcado la S y la Z para hacer la diferencia. Ellos dirían casar y cazar. Es decir, cambia. Nosotros decimos casar y cazar. Estamos, bueno, ¿a qué te refieres? ¿A cazar de matrimonio? ¿A cazar de ir detrás de un animal y asesinarlo? Porque eso es parte de. Entonces, digamos, S y Z son fonemas. Es decir, tal vez nosotros no lo diferenciamos mucho, pero en otros pueblos que usan el mismo español, que cambia un poquito tal vez su tonalidad y otras situaciones, estos sí son dos sonidos bien marcados, es decir, hacen la diferencia al momento de su pronunciación. Tenemos otro ejemplo acá, rata y pata. Rata, pues ya se imagina usted, un animal que se multiplica rápido y pues se llevan la comida o cosas o destruyen cosas en el hogar. Pero si esa R lo cambiamos por una P, diría pata, entonces ya no estamos hablando de ese animal, estamos hablando nos imaginamos una mesa, por ejemplo, que tiene su pata o una pata de algún animal, entonces el concepto cambia. Entonces hay diferencia en lo que estamos hablando en ese sentido. Ahora veamos en caso del Pocomam. Si nos damos cuenta en este primer ejemplo, decimos me y che. La mayor estructura se mantiene y pues solo cambiamos M por che. Entonces acá me nos estamos refiriendo a una oveja. Y al momento de decir che nos estamos refiriendo a un árbol. Entonces M y che, es decir, estas dos representaciones gráficas de estos sonidos, pues son fonemas porque al intercambiar uno por otro, pues tienen la capacidad al hablante Pocomam de decir, bueno, se está refiriendo, si dice me, nos estamos refiriendo a una oveja. Si dice che, nos estamos refiriendo a un árbol. Entonces, aplica con los ejemplos que hemos visto del español. Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, cac y cat. Cac y cat. O kiak, decimos en la región sur. Kiak. Entonces, parecen muy similares, pero hay una Q singlotal y hay una que lleva glotal.
el hecho que lleve glotal ya hace una diferencia de significado, porque kak es rojo en idioma Pocomam, y kak o kyak, como la pronunciación cambia un poquito, pero le estamos poniendo énfasis a la Q, nos estamos refiriendo ¿a qué? A guayaba, ¿sí? Creo que es la guayaba, kyak. Entonces nos estamos refiriendo a dos elementos totalmente distintos. Acá tenemos otro caso, decimos ses y mes, ses, mes. Ses nos estamos refiriendo a bledo, es decir, una planta, una hierba comestible, pero si yo digo mes, cambiar esa S por una M, ya estoy hablando de basura, es decir, residuos, cosas que ya no es de utilidad. Entonces, cambia totalmente el significado, el hecho que yo intercambie un sonido por otro. Y entonces, al momento que un sonido hace cambio de significado, entonces se le considera como un fonema, es decir, un sonido distintivo, porque tiene la capacidad de hacer diferencia de significado si yo intercambio uno con otro, respetando una cierta estructura. Y pues aquí vamos con la última, que sería pej, yej. Es decir, son dos palabras totalmente distintas. Pej es mozo o alguien que usted contrata o su trabajador sobre alguna situación. Y yej son los piojillos que salen detrás de las gallinas. Entonces, el hecho que yo cambie P por Y, entonces cambia totalmente el sentido. Entonces, estos ejemplos que vemos acá se les llama pares mínimos. Y pues también en la primaria nos enseñan esto para poder hacer la diferencia, empezar a tener esa conciencia fonológica, identificar los sonidos para que yo no confunda uno con otro. Entonces, que aquí caemos en la conclusión también, lo elemental que es de que esto lo fortalezcamos cuando ya inician en la lectoescritura también los niños, o cuando están aprendiendo X o Y idioma, pronunciar bien los sonidos, porque eso a la larga genera una competencia. Y pues ya cuando empieza sus primeras experiencias en la lectoescritura, pues no le va a ser difícil identificar los sonidos porque los aprendió correctamente. Cuando no pronunciamos bien los sonidos, también esa competencia, pues así lo aprenden y pues después dificulta de alguna manera. Bien, entonces agradeciéndoles a los que están siguiendo nuestra transmisión, desde donde nos siguen, por favor, dejen un comentario, un me gusta o algo que quisieran que ampliáramos o alguna experiencia, pues este es un espacio de diálogo. Entonces, vamos a continuar. Bien, hablábamos de lo anterior, que en un alfabeto se representan sonidos distintivos y a eso pues en lingüística le llamamos fonemas, es decir, son sonidos que tienen esa capacidad de cambiar el significado al momento de que el hablante escuche ese intercambio de sonidos sobre una estructura en específica. Pero resulta que pues esto sucede en todos los idiomas. Resulta que a veces esos sonidos que tienen la capacidad de hacer diferencias de significados, tienen una variación, es decir, tal vez lo dicen más suave o más fuerte, o cambia un poquito la pronunciación, y al momento de que eso sucede, pues no me genera cambio de significado, simplemente es como una variación, y pues esas variaciones les vamos a llamar alófonos, es decir, variantes de un fonema. Y pues el hablante en sí lo usa, lo entendemos, en la oralidad nosotros entendemos, si hay un cambio de sonido, no es tan significativo para nosotros, pero en el momento que se hacen ciertos análisis, entonces sí es importante, porque entonces se define de todos los sonidos que puede existir, se tiene que decidir cuál va a ser fonema de todos ellos y cuál va a ser un alófono. Es decir, el fonema va a ser el que hace cambio de significado y ese es el que se propone como sonido hacia una letra en específica del alfabeto, y las demás variaciones pues no se representan, porque imagínense, si representáramos todos los sonidos que podemos encontrar en un idioma, nuestros alfabetos serían de 60, 70 o hasta de 100
100 letras porque tenemos la necesidad de representar todos. Entonces, para no sobrecargar y humanamente no poder digerir y no limitar la comunicación a través de la escritura, se van definiendo esos elementos. Por ejemplo, acá tengo un caso del idioma Pocomam. Acá dice las demás variantes. Cuando me refiero de las demás variantes, de los 6, es decir, acá aplicaría, de las demás variantes está incluido Palín, Chinautla, Misco y San Pedro Pinula. Y menciono Jilotepeque porque de los 4, de los 5 pueblos que aún podemos encontrar registro de habla, es decir, en San Luis Jilotepeque sufre un cambio, en este caso un sonido en particular. Por ejemplo, para decir árbol, se ha documentado de que en Palín dicen che, en Misco y Chinautla dicen che, y en San Pedro Pinula dicen che, pero resulta que en San Luis Jilotepeque no dicen che, sufre un pequeño cambio este sonido, la E prolongada, y ellos dicen chie, es decir, hay un diptongo, una vocal abierta con una cerrada. Pero de los 5, solo San Luis Jilotepeque ocurre ese cambio. Entonces, el criterio acá es decir, San Luis Jilotepeque de alguna manera, tal vez durante la historia, por la distancia, el no contacto y otras situaciones que hablamos al principio, fue modificando lo que originalmente era che en su momento y fue pasando a chie. Entonces, lo que se sugiere entonces que, pues, digamos, la E, doble E, esa va a ser la representación gráfica de ese fonema que es E, porque resulta que es la de mayor uso entre todos los pueblos que hablan el Pocomam. Y el diptongo IE va a considerarse como un alófono, es decir, un cambio de sonido de esta doble E, porque solo es un pueblo o un municipio de todos los que conforman el idioma Pocomam está sufriendo ese cambio. Este caso, pues le toca a San Luis, digamos, identificar ese cambio y sucedió. A veces es en otra región y pues ya vamos a ver ese ejemplo. Otro caso también, es decir, San Luis se caracteriza que dentro de su uso natural del idioma, pues aparecen diptongos, donde va a ser doble E en los demás pueblos, siempre va a ser IE en San Luis, por ejemplo. Y también donde va a ser doble vocal O, en San Luis va a ser UA. Entonces, las demás variantes, como mencionaba, Palín, Chinautla, Misco y San Pedro Pinula, para decir aguacate dicen oj, oj, oj. Pero entonces en San Luis Jilotepeque van a decir guaj, guaj, guaj. Aunque pareciera que hay una diferencia en pronunciación, pero eso no quiere decir que San Luis es otro idioma totalmente distinto, no es así. Simplemente hay una variación o un cambio de ese sonido que en los demás pues mantienen la vocal prolongada O, pero San Luis pues la cambió a UA, es decir, hubo un cambio de sonido. Y pues aunque digamos oj o uaj en la oralidad, nos estamos refiriendo a lo mismo. Estamos diciendo aguacate. El hecho que UA sea en San Luis no me está diciendo otra cosa. Es decir, si me dijera uaj, me está diciendo armadillo, por ejemplo. Entonces el UA y el IE, que son diptongos en San Luis, deberían de considerarse como fonemas, pero no lo son. Entonces, ya con la comparación del uso de estas palabras en todos los pueblos, se va definiendo entonces que el diptongo es una variación de un fonema. En este caso, IE del fonema E y UA del fonema O, digamos, la vocal O prolongada. Si hay alguna duda, algún comentario, por favor, pues invitarles que nos lo dejen. Nos dicen acá, pues Misco, Gloria y Anet, gracias por seguir nuestra transmisión.
pues por estar acá presente. Muchísimas gracias. Y pues si hay alguna duda, algo que no queda claro, pues por favor háganlo saber. Bien, como mencionaba en su momento, a veces es un pueblo, a veces otro, es decir, en todos los pueblos sufrieron cambios en el uso del idioma. Y eso hay que ser bastante consciente, decir, bueno, han sufrido cambios y pues de plano otro pueblo conserva la forma más, diríamos, un poco más antigua o la más tradicional en el uso que los otros. Por ejemplo, este otro caso, vamos a las demás variantes, por ejemplo. Acá, pues, Palín es el que hace cambio en la pronunciación de ciertos sonidos. Para decir ayer, en las demás variantes, aquí incluidos San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque, Chinautla y Misco, dicen eu, así como está escrito. Pero resulta que en Palín, esa misma palabra que es ayer, dicen ejo. Escuchemos la diferencia. Entonces, el cambio sucede, aquí no lo marqué, pero el cambio sucede en la W. Es decir, en las demás variantes, la pronunciación de la W lo usan como lo hemos aprendido con el español, pero en Palín hace un cambio, lo ensordece, se le dice como que le hay un sonido diferente. Entonces, digamos, en la escritura no hay ningún problema porque en Palín también lo escribimos de esta manera, pero en la pronunciación sí sucede un cambio. Pero algo muy importante que hay que considerar acá. Se trata de ordenar o tener cierta propuesta del idioma en la escritura, en la forma de pronunciar. Cada quien puede seguir usando el idioma como lo aprendió. Entonces, ser consciente en que yo sigo usando mi forma, en que yo uso el idioma de forma oral, pero también entendiendo estas reglas gramaticales y todo el estudio lingüístico, entonces yo diría, bueno, yo lo sigo usando como lo aprendí, pero ya en la escritura, pues voy a tratar de utilizar la propuesta porque así logramos una mejor comunicación entre los pueblos. Por ejemplo, alguien de San Luis escribe algo y utiliza la escritura estándar o lo que se propone es de acuerdo a los estudios, cualquiera de los otros pueblos lo va a leer y va a entender el mensaje, pero si lo lee en voz alta, puede usar la forma en que aprendió el idioma. Eso no es ningún problema. Es decir, se propone una forma de escritura en la parte escrita, pero en la oralidad, pues cada quien puede seguir utilizando el idioma como lo aprendió, porque al final el fin del idioma es generar comunicación entre nosotros. Luego, pues hay otra palabra, decimos para decir cama, por ejemplo, en las demás variantes dicen pero resulta que Palín, en algún caso de lo largo de la historia, pues fue modificando esa AH a una vocal prolongada. Y pues nosotros decimos chat, o chat. Es decir, de 5 pueblos, solo Palín modificó la AH por A, entonces es un cambio. Pero nosotros cuando leemos digamos, vemos la palabra con AH, pues como ya tenemos la costumbre de utilizar lo leemos como chat. Pero cuando queremos escribir cama, entonces ahí no lo escribimos con doble vocal, lo escribimos como es decir, CHT, porque esa es la que se conserva dentro de las demás variantes. Y por una última, acá la palabra conejo, por ejemplo. Y mul dicen en las demás variantes. Y mul, es decir, la L al final es la L, suena normal. Y mul. Pero resulta que en Palín, aquí sufrió un cambio esta L cuando está al final y decimos imush. Imul, imush, imul, imush. Es decir, hay un cambio de esa L al final. Y pues también en fonética se dice que se ensordece, es decir, hay un cambio dentro de nuestro aparato sonador, por eso suena diferente. Pero seguimos diciendo conejo, aunque digamos imul o imush,
es conejo, no cambia en nada. Entonces, se ha definido que esa variación, esa L ensordecida, es una variante, es decir, es un alófono del fonema L, que es L. Entonces, dentro del alfabeto se propone la L con su sonido L, pero estamos conscientes que esa L tiene un sonido extra, que es una variación, que sucede solo en un pueblo, en este caso en Palín. Es decir, los cambios alofónicos, es decir, esos cambios, las variaciones de estos sonidos son tan normales y automáticos que el hablante pues no se da cuenta que hay una variación. Lo usa y lo entendemos y porque al final ese es el fin del idioma, pero cuando ya lo usamos a partir de la lingüística y otras ramas de la misma, entonces ya se empiezan a definir y a identificar más minuciosamente qué está sucediendo con estos idiomas. Entonces, estos cambios de sonidos no generan cambios de significado, lo que les decía. El diptongo IE, OA, o el ensordecimiento de la W al final, o el cambio de, en lugar AH en chat, sucede a chat, a prolongada, y del caso de IMUL, a IMUL, esa L al final, en caso Palín, es decir, estos son alófonos porque el hecho que cambien en su sonido no me están generando cambio de significado. Estamos hablando siempre del objeto, del animal o de cualquier situación, siempre y cuando dentro de la misma palabra. Entonces, son como de los elementos lingüísticos que pues nos ayudan a entender que a veces una variación no representa que ya es un idioma totalmente distinto o por ese sonido nos vamos a desligarnos de un pueblo, es decir, o creer que vamos a generar otra cultura porque somos tan diferentes por ese pequeño cambio, no. Entonces, lingüísticamente no es posible porque se sabe que es una variación dentro de un sonido en específico y eso no amerita pues que surja otro idioma. Hay que considerar para cuando uno genera estos cambios y dentro de un alfabeto, pues dentro de un alfabeto solo considerar fonemas, es decir, sonidos que tienen la capacidad de que hagan cambio de significado. Hay que escoger un símbolo para un solo sonido, es decir, la del sonido L, pues la L, ¿verdad? Ese es su símbolo y no podemos agregar otro más. No se representan alófonos, es decir, no se representan las variaciones que puede tener un sonido, porque como le decía anteriormente, si no vamos a tener alfabetos de 50, 60, 70 o hasta de 100 letras, y pues ya no va a ser posible comunicarnos y tener a la vista esa cantidad de representaciones porque queremos representar todos. Entonces, se trata la manera de tener símbolos prácticos y con un grupo de letras bastante puntual para que el hablante pues le sea fácil entender y hacer uso de la misma. Símbolos que se componen más de una letra, en caso de los idiomas mayas, pues encontramos símbolos combinados, letras, por ejemplo, una TZ, una Q con una glotal, o una, digamos, en otros idiomas, pues una TX. Entonces, esas combinaciones, pues responden a que hay sonidos muy particulares en algún idioma y pues no tenemos el símbolo que lo representa. Hay una necesidad de crear esos símbolos y pues decir, bueno, este símbolo va a representar este sonido. Y pues se enseña, se aplica y pues poco a poco se va aprendiendo. Hay que tomar en cuenta símbolos similares que en otros idiomas que son cercanos o son de la misma familia para no generar otros que tal vez no haya necesidad. Y pues el caso más sencillo acá, por ejemplo, es la B glotalizada que aparece en todos los idiomas mayas, pero esa B glotalizada cambia de acuerdo a cada idioma en su pronunciación, pero como venimos a un mismo idioma, pues se define que la B pues va a ser ese sonido con todas sus variaciones dependiendo del idioma. Respetar el fonemicismo, es decir, que prevalezca el análisis de los fonemas, es decir, que sean fonemas los que se representen entre un alfabeto y no otros que son variaciones
que al final no generan un significado diferente. O es que escoger la escritura más sencilla, es decir, un alfabeto tiene que aglomerar símbolos y escrituras bastante puntuales, fáciles y de utilizar y que no sea difícil para el hablante hacer uso de ello o que dificulte la comunicación o la combinación de estas letras para poder generar una palabra, una frase o ya un texto un poco más complejo. Y pues lo más importante, fomentar el criterio de unificación, es decir, que un alfabeto o las decisiones que se toman detrás de un alfabeto o algo, que sea para que todos los que conformamos un pueblo o somos hablantes de un idioma, pues que nos permita comunicarnos entre nosotros, trasladar información, crecer mutuamente para que no haya divergencias y como que situaciones que generen una división. Ahí sí que entre más divididos estemos, va a ser más difícil el fortalecimiento y lo que vamos a provocar es de que muera nuestro idioma. A mayor división, pues hay menor fortalecimiento. Entonces, siempre apelar a la unificación. Y ya para concluir, pues este es el alfabeto Pocomam, es decir, todo lo que yo les he mencionado a grandes rasgos de temas lingüísticos, ejemplos y todo lo demás, este alfabeto pasó por ese proceso y todos los alfabetos del mundo, diría, para poder decir, bueno, este va a ser el alfabeto o los símbolos o las letras que este pueblo que tiene por idioma, el Pocomam, el Cachiquel, el Epchi, el francés, el inglés y otros, lo van a utilizar para generar comunicación, para que se puedan comunicar entre ustedes. Entonces, al final, nuestro alfabeto oficial del idioma Pocomam, porque ya está oficializado por la Academia de Lenguas Mayas, es es decir, de 34 grafemas o 34 letras o 34 grafías o 34 fonemas. Va a depender en la línea de pensamiento que estemos mencionando, pero son todas como las palabras que usted puede encontrar para poder decir, bueno, están hablando del alfabeto, ¿verdad? Y de preferencia es alfabeto Pocomam, alfabeto Cachiquel, alfabeto Epchi, porque el alfabeto pues es el término correcto para indicar a una agrupación de símbolos o grafías que representan los sonidos fonémicos de un idioma. Claro, el español se le dice abecedario porque A, B, C, D, es decir, en los primeros sonidos de su alfabeto, por eso se dice abecedario. Pero en este caso no podemos decir abecedario Pocomam, porque no está la D dentro de estos sonidos. Entonces, lo correcto es llamarle Nak'achtz'e, Pampocón Corwal, en este caso en nuestro idioma, o alfabeto maya Pocomam. Así no nos peleamos y no hay ningún problema en ello. Pero ya para concluir, el idioma Pocomam, entonces, en su alfabeto, pues lo divide en 4 grupos. Es decir, tenemos las vocales cortas, las que usted conoce y ha aprendido, A, E, I, O, U. Es decir, A, E, I, O, U. Ese es el sonido. Pero también tenemos vocales prolongadas. Es decir, se les dice vocales prolongadas porque hay una prolongación de sonido. Yo no digo A, E, I, O, U, por ejemplo. Decimos A, E, I, O, U. Entonces, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Entonces, hay una prolongación de sonido. Y es decir, tenemos 10 vocales, entonces, las vocales cortas y las vocales prolongadas, que al final, al momento de usarlo en el idioma, sí generan significado. Es decir, por ejemplo, si yo digo caso de Palín, por ejemplo, decimos estamos hablando de elote, pero si yo digo estoy hablando de vara de Castilla, es decir, cambia totalmente el concepto de elote a vara, es totalmente diferente el elemento que estoy mencionando. Y pues también se divide en 17 consonantes simples. Se dice consonantes simples porque son los que tal vez usualmente tiene relación con el alfabeto del español o latino. En este caso, que pues son sonidos son simples, es decir, no generan otro esfuerzo para poder pronunciarlos, a excepción, por ejemplo, que de TZ es lo que les decíamos, letras combinadas, porque hay sonidos que
tal vez dentro del alfabeto que se impuso acá, que es el español, no se encuentra, entonces hay necesidad de crear una combinación de sonidos cercanos para representar ese sonido que aparece dentro del idioma. Y pues tenemos 7 sonidos consonantes glotalizados, es decir, la W glotalizada, la Ch glotalizada, la K glotalizada, la P glotalizada, la Q, la T y la TZ glotalizada. Entonces, no es decir, tienen una diferencia en su pronunciación y pues los sonidos salen la glotis desde dentro de nuestro aparato fonador. Es por eso que se le dice glotal, ¿verdad? O con saltillo o con apóstrofe, son de los otros nombres que se le da. Entonces, dentro de la enseñanza de los idiomas y la didáctica, en el caso del Pocomam, pues se sugiere que se inicie la enseñanza, digamos, de las vocales cortas, es decir, empezar a generar esa conciencia fonológica de alguna manera en nuestros niños o que están aprendiendo, están iniciándose en la lectoescritura y les queremos que vayan de la mano con la enseñanza del idioma Pocomam, pues palabras que lleven la vocal corta, luego pasamos a una vocal prolongada y luego pues terminar con el momento de vocales, pues vamos con las consonantes simples que son, que no requieren mucho esfuerzo en su pronunciación, ya cuando ya empiezan a acostumbrarse, su aparato fonador empieza a acostumbrarse a estos sonidos que tal vez no están dentro de su idioma materno, pues pasar por las consonantes glotalizadas y pues así vamos a ir completando y generando esa competencia de lectoescritura, de leer, escribir, escuchar y hablar en el idioma Pocomam, que a eso se le llaman 4 competencias lingüísticas, que así como en español, en los centros educativos nos fortalecen en hablar, en leer, en escribir y escuchar en el idioma, también es necesario que en los idiomas mayas también se lleve de la mano. Es decir, es un derecho de nuestros niños, quienes están en un territorio que se reconoce legalmente, que es hablante o de un pueblo en específico, Pocomán, Cachiquelo, Acchi, pero sabemos que el esfuerzo todavía es un poco lento, porque hay centros educativos que sí ya lo promueven, contratan a una persona y pues que se desarrolle ello, pero algunos pues todavía no, es decir, falta fortalecer esas competencias. Entonces, de mi parte, pues agradezco la permanencia de los que pudieron estar en nuestra sesión del día de hoy y que esta información nos sea útil para entender de lo cuán importante es un alfabeto dentro de la enseñanza del idioma y cómo es de que podemos fortalecer las competencias lingüísticas de nuestros niños que están ahí en las escuelas, que hablan 1, 2 o hasta 3 idiomas, y pues va a depender de la región, como les decía. Si estamos en Palín Escuintla o el área de Escuintla, por ejemplo, en Misco o en Chinautla o en San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, San Carlos Alzatate, entonces lo coherente es enseñar Pocomam, porque histórica y legalmente se sabe que estos pueblos pues son del pueblo Pocomam, pero si estoy en el área de Chimaltenango, por ejemplo, pues debe de ser el Cachiquel. Estoy en las Verapaces, está el pueblo Ecchi, está el Pocomchi también. Entonces, de acuerdo a su regionalidad o donde se ubican los pueblos, pues así debe de ser el tratamiento en su idioma, en su cultura, y pues ahí donde inicia la educación bilingüe real. Entonces, agradecerles a los que han dejado sus comentarios. Pues Elder Balam de Misco nos dice Kawakam Elder, gracias por estar acá. Entonces, invitarles a que le den like, le den un me gusta, dejen su comentario, compartan, vean el video. También invitarles que en YouTube puede estar esta presentación. En YouTube nos encuentran como aprendizaje del idioma maya Pocomam. Ahí encontrarán este video para que lo puedan compartir con sus estudiantes, dependiendo la utilidad que le puedan dar. Pero creo que es importante empezar a generar estos espacios de diálogo para fortalecer y conocer y tener la certeza del por qué un alfabeto se define de esta manera. Entonces, gracias Luis Nicolás desde Palín, excelente presentación nos dice. También Gloria Janet Fuentes Sequén nos dice gracias por el apoyo para
para que nos preparemos. Me dice, excelente, gracias. Y pues a usted, maestro, docente, que visita este en vivo, pues felicitarle por su entrega, su compromiso, esa dedicación, la innovación y sobre todo la vocación por hacer el cambio y de alguna manera devolverle a los pueblos indígenas lo que por derecho histórico les merece. Entonces, el fortalecimiento de su idioma, de su cultura, de su identidad, del respeto, eliminación del racismo y una serie de situaciones también que es importante. Entonces, se cuidan bastante, tío Eshtita, y nos vemos en una próxima.